Bueno, buenos días. Entonces, pues lo que vamos a tratar el día de hoy está más pensado en términos ya de lo que podemos hacer, eh, ya digamos en el sistema. Tenemos el manuscrito ya listo, hemos seleccionado la revista y digamos que voy a colocar el ejemplo de esta revista. Esta revista, pues es una de las revistas en las que, digamos, yo en este momento soy par revisor de esta revista. Voy a loguearme como autor. Eso sería, digamos, básicamente como lo que haríamos. Pero para poder nosotros llegar, digamos, a este punto, normalmente nosotros tenemos que considerar que existen, pues, unos elementos que yo tengo que considerar que son las normas de autor que tiene la revista. Entonces, estas normas de autor normalmente las vamos a encontrar siempre en la página de la revista que ya hemos seleccionado. Por el SJR también vamos a encontrar esa información en algunas ocasiones, no siempre, pero cuando no sucede, pues nos toca es hacer la búsqueda específicamente de la revista. Entonces, por ejemplo, para el caso de la que estábamos hablando, es esta revista de Child, Abuse and Neglect. Lo escribí mal. Abuse. Abuse. Child Abuse and Neglect. Colocar la vigorilia, ¿no? No tiene ant, sino la vigorilia. Entonces hay que ponerla, ¿no? Listo. Les voy a pedir, por favor, que cuando vayamos a activar micrófonos, pues lo hagamos para alguna inquietud que tengamos o cuestiones así, ¿vale? Para no estar, digamos, yendo a inhabilitar micrófonos. Entonces, digamos, esta es la revista que estamos seleccionando como revista objetivo. ¿Por qué seleccionamos, digamos, esta revista como objetivo? Recordando lo de ayer, está todavía vigente. Es una revista que muestra consistencia y muestra consistencia en 4 áreas, digamos, de conocimiento. Esto es importante porque nos está indicando que nos van a leer de estas 4 áreas de conocimiento. Por lo tanto, generaríamos mayor visibilidad. Otro elemento es las promesas que nos hacen. Si yo llego a publicar aquí, pues tendríamos una promesa de los últimos 4 años de 4 citas, de los últimos 3 citas y de los últimos 2, 3 citas. Por lo menos eso es como la promesa que nos hace la revista. Si queremos verlo al detalle, damos clic aquí en el más. Y el otro elemento es que la mayor probabilidad de mis archivos enviados a esta revista es una probabilidad de ser citado pues alta en comparación al número de no citados. Desde esta perspectiva, digamos que es una revista, digamos que se nos convierte en objetivo. Entonces, ¿qué es lo primero que yo haría? Bueno, miraría el scope de la revista, es decir, ¿qué le interesa publicar a la revista? Eso es muy importante porque muchas veces forzamos, por decirlo así, queremos que sea esa la revista y muchas veces la revista pues, no le interesa mucho ese tipo de trabajos. En ese orden de ideas, por ejemplo, ayer estaba revisando una revista para enviar un trabajo y digamos que mi trabajo es de pediatría y pues las revistas de pediatría y epidemiología. Y le interesa principalmente pediatría y epidemiología, pero en un campo muy específico, que es la discapacidad. Y pues en el caso mío, digamos que son niños que tuvieron Zika o fueron diagnosticados con Zika y se está evaluando su desarrollo. Entonces uno diría, bueno, tiene que ver, pero la intencionalidad es tratar de hacer un match, o sea, un pareo lo más ajustado posible para que tengamos mayor probabilidad. Entonces, una vez que yo, digamos que digo, listo, tiene un conjunto, ¿cómo hago eso? Tiene un conjunto de palabras claves que yo como autor tengo, además, muchos de los trabajos que estoy utilizando en la citación que estoy haciendo, o sea, mi lista de referencias de mi artículo,
Muchas provienen de esta revista, por lo tanto tengo mayor evidencia de que a esta revista le interesa lo que yo estoy escribiendo, lo que yo estoy publicando. ¿Por qué? Porque estoy citando trabajos de la misma revista. Esa es otra, digamos, como pista. Otro elemento también allí es que yo empiece a revisar cuáles son los artículos que se están publicando en esa revista. Y si encuentro un artículo similar al mío, pues casi que tendríamos como tres match que hacer, tres uniones que hacer. Una, que cuando lea el scope, el objetivo, digamos, de publicación de la revista, piensen en esto, piensen en que un editor le cuesta mucho trabajo, mucho tiempo, sacar un artículo a la luz, verlo publicado, enviarlo a pares, que los pares devuelvan, todo el proceso, digamos, de devoluciones. Y pues digamos que él va a querer siempre publicar aquello que está dentro de su línea temática, dentro de lo que como editor quiere reflejar. Entonces, ¿qué quiere reflejar, digamos, esta revista? Lo vamos a encontrar siempre en el scope. Cuando no lo tiene el scope, aquí en SJR, podemos ir al homepage de la revista y si no aparece tampoco el homepage de la revista, vamos a tener que hacer la búsqueda en la web. La mejor manera de hacer esa búsqueda en la web normalmente es por Science Direct. Podemos buscar en Science el conjunto de revistas o en la web en general, Google, y encontrar entonces la página de la revista donde encontraremos el objetivo de la revista y lo que tiene que ver con las normas para autores. Entonces, cuando le damos al homepage, digamos, de la revista, nos va a enviar entonces a una página similar a esta. En esta página, lo que nos interesa a nosotros es esta guía para autores. Tenemos dos alternativas, descargarla en PDF o verla online. Vamos a verla online. Otro elemento importante aquí vamos a considerar es el hecho de que los artículos más descargados en la revista, es decir, estos que aparecen aquí como más descargados, son los artículos que han tenido más impacto, por decirlo así. Entonces nos pueden servir como un buen modelo a considerar si yo me quiero dirigir a esta revista, cómo debo de presentar mi trabajo para que sea interesante para el público de esta revista. Porque si es altamente descargado, pues es altamente consultado. Podemos tener o los más descargados o los más citados. Cualquiera de las dos alternativas. Si ya quiero mirar los top, pues me voy a ir a los más citados. Desde esa perspectiva, entonces, vamos a la guía para autores online. Y ahí lo que vamos a hacer entonces es una revisión. Aquí encontramos realmente una descripción de si esta es realmente la revista. De hecho, casi que todas las guías para autores lo que sugieren y recomiendan antes de cualquier otro punto es revisar si nuestro manuscrito se ajusta a la revista o no. ¿Cómo sabemos eso? Principalmente por artículos similares que yo encuentre publicados en la revista. Dos, porque tengo artículos que he utilizado de esta revista en mi listado de referencias. Y tres, porque cuando leo el scopus de la revista, este objeto, digamos, de esta meta de publicación que tiene la revista, siento que pertenezco, que cuadro muy bien, que no entro forzado en lo que a la revista le interesaría publicar. Con esos tres elementos, entonces, yo ya puedo empezar a mirar cuáles son los tipos de manuscritos que esta revista acepta para publicación, que tengamos en cuenta todos los elementos de ética que la revista, digamos, nos va a pedir, que no son muy diferentes a lo que normalmente hacemos en el comité de ética. Siempre que tenemos investigaciones, digamos, originales, pues vamos a tener que indicar si tenemos el aval, digamos, de comité de ética. Por lo tanto, es muy importante contar con ese aval al momento de llegar a estos puntos. Aquí digamos que son las generalidades que ya habíamos hablado, un lenguaje que permita que todos puedan entender, que cualquier persona no necesariamente tenga que tener un doctorado para entender su trabajo.
Mm, y viene todo el asunto de cómo, digamos, debemos de presentar, digamos, nuestros manuscritos. Entonces, desde que empezamos, nos empiezan a decir cuáles son los tipos de contribuciones que se aceptan en esta revista, qué características deben de tener, eh, qué puntos, por decirlo así, deben de tener. Por ejemplo, aceptan artículos de discusión. Nos dicen también en negrita que no publican, por ejemplo, no se publican reportes de caso o series de caso pequeñas, ¿vale? Todo lo que tiene que ver entonces con el aspecto ético y qué es lo que nos corresponde a nosotros. Casi que ir punto por punto revisando nuestro manuscrito para cumplir con los aspectos, digamos, técnicos, formales. Hay artículos que no llegan ni siquiera a ser revisados por los editores o los pares que van a revisar, porque no cumplen con las normas de la revista. Entonces, básicamente esto es un tiempito que usted le dedica a ajustarse. Cuando está haciendo el proceso de edición, de una vez ya póngalo en formato de la revista. Los que tienen Mendeley, por ejemplo, instalado como gestor bibliográfico, vamos a mirar que Mendeley, por ejemplo, en el asunto de las referencias, uno puede incluso descargar las normas de la publicación de la revista en la que está. Por ejemplo, aquí yo tengo digamos, el formato de cómo se presenta. Es como si yo tuviera el ADN de la revista. Eso es muy importante. Ustedes como que se casen con una revista, con dos, con tres revistas, que ustedes ya saben cómo se tienen que presentar las tablas, que ustedes ya saben cómo se tiene que, digamos, presentar la discusión, la introducción, el resumen, digamos que ya lo tienen como interiorizado en ustedes, y entonces simplemente seleccionan, digamos, el formato de citación y de referenciación que van a utilizar eh, a partir de este momento, y lo tienen, digamos que todo el tiempo en sus equipos. Si, por ejemplo, no lo encuentran, siempre, pues, More Styles, y pueden buscar el estilo de la norma, digamos, eh, de gestión, digamos, de los documentos, cómo se cita en esta revista. Y eso nos ahorra muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces, una vez que nosotros hemos cumplido con todos estos puntos, lo que tenemos que tener presente es dos cosas. Que una vez que ya tenemos listo, nos vamos a ir entonces a lo que es la Universidad Santiago de Cali, para que puedan saber entonces como el paso a paso de lo que es la traducción y como lo que sucede tras bambalinas cuando ustedes lo envían al gestor editorial, que es lo que, digamos, deberíamos hacer, básicamente para ir adelantando trabajo y lo vayan sabiendo. Ustedes ingresan a la Santiago a investigación y en investigación básicamente lo que vamos a hacer es una solicitud a la Dirección General de Investigaciones. Esa solicitud que viene es una solicitud que está ligada a... Tú puedes hacer chichi solito, mi amor. Estoy ocupado, mi amor. ¿Me esperan un momentico, por favor? Hola, mi amor. ¿Cómo te fue?
reanudar la grabación. Entonces les estaba mostrando cómo nosotros hacemos el proceso de traducción. Para el proceso de traducción, dice traducción o corrección de estilo. Eso lo encontramos en la pestaña generación de conocimiento, porque lo que vamos a hacer es eso. Entonces solicitamos traducción o corrección de estilo. Al darle clic allí, nos va a abrir un formulario en el que nos va a preguntar con qué cuenta de correo lo vamos a abrir. Entonces entro con mi cuenta, digamos, como profe. Y una vez que hemos entrado, entonces nos van a poner este asunto. Esto es muy sencillo, son básicamente dos formularios. Esos dos formularios, por favor, los que vayan ingresando, para que silencien sus micrófonos. Entonces, apenas entramos, nos dicen, son dos formularios, esos dos formularios son los siguientes. ¿Cómo lo solicitamos? Ustedes me envían al correo del gestor editorial Salud todo lo que tiene que ver con su manuscrito. Entonces me dicen que lo que necesitan es hacer una traducción, y entonces yo les voy a enviar dos documentos. Uno que es una carta. Entonces aquí, por ejemplo, les voy a mostrar ejemplos de cartas que hemos enviado. Entonces, básicamente la carta lo que dice es que el manuscrito titulado del autor va a qué revista, de qué cuartil, y que cumple con lo estipulado por la revista, y que se solicita entonces la traducción. Bien, eso es una carta que ustedes les van a pedir allí que suban, junto con este formato que está aquí de Excel. Se los voy a mostrar un momentico. Entonces aquí viene así, es muy sencillito. Todo lo que está en amarillo es lo que ustedes van a cambiar. La fecha en la que lo están solicitando, el nombre de ustedes, su teléfono, su correo electrónico. Tienen que dejar el correo de la DG allí, pero ponen su correo electrónico. Esto lo dejan tal cual, como está. Aquí ponen básicamente cuántas páginas son, ¿vale? En total las que son las de la traducción. Y nada más. En esencia, lo que está en amarillo es lo que ustedes tienen como que prestarle atención, que es poner el título de su manuscrito aquí, la cantidad de hojas que tiene, y correo y nombres como para datos de contacto. Y esos dos elementos los guardan en sus equipos, y es lo que van a utilizar en el formulario. Entonces, en este formulario, aquí digamos que nos ponen el ejemplo del Excel que les estaba mostrando. Entonces, en este formulario nos van a preguntar datos de nosotros como facultad, es decir, a qué facultad estamos, en qué programa. Eso también lo pueden solicitar estudiantes, ¿no? También es un servicio también para estudiantes. Ahora, pero pues igual normalmente el estudiante va siempre con su docente. Entonces, la idea es que lo solicite el docente para que sea como un seguimiento pues más al trabajo del docente. ¿Qué otro elemento es importante a considerar aquí? Nos van a pedir básicamente que carguemos esos dos documentos, nuestra carta en PDF y nuestro Excel. Nos van a pedir también algo que se llama cotización, pero eso es de un formato anterior. Ya en estos momentos no se pide, entonces ustedes pueden subir en esa parte donde dice cotización lo que ustedes quieran. Pueden volver a subir la carta que yo les hago cuando diciendo que cumplen con todo. Una vez hecho este proceso, le toman pantallazo, porque es la única evidencia, o sea, no les va a llegar a su correo nada, es como si no hubieran hecho nada. Entonces toman un pantallazo de que ya enviaron el formulario, me lo pueden enviar con copia a mí eso. Nuevamente se tardan 2 días en responder la traducción. Nosotros estamos haciendo las traducciones en estos momentos con Enago. Enago,
pues miren a quienes les hace la traducción. Realmente cada palabra traducida vale 500 pesos. O sea, es un dinero bastante alto que se está pagando por parte de la universidad. Y se está enviando el mensaje para que todos los profesores y todos podamos hacer pasar toda nuestra investigación a inglés. ¿Por qué? Porque es donde vamos a generar un mayor impacto. Ahora, una vez que nosotros hemos recibido a vuelta de correo nuestra traducción, entonces viene el asunto de venir a a cargar el manuscrito. Entonces, en la revista en la que yo estoy, normalmente tengo que crearme una cuenta. Aquí es importante que todos los autores tengan ORCID. ¿Qué es el código ORCID? El código ORCID es un indicador único de investigador, por lo tanto, solamente pueden haber muchos Alejandro Botero Carvajal, pero solo uno con un código ORCID específico. Por lo tanto, el código ORCID, ustedes simplemente escriben arriba ORCID o digamos que lo piden nuestros CVLAX también, lo podemos colocar en nuestros CVLAX. Esto también es muy sencillo de crear para el que no lo tenga, lo crea. Normalmente las revistas me lo van a pedir. Creamos esa cuenta. Es muy importante que haya un autor que suba el documento, que va a ser el autor de correspondencia. ¿La autoría cómo se define? O sea, ¿quién va primero y quién va último? O el orden. Espérenme un momento. Dime, hijo. Dime. Entonces, la autoría, ¿cómo se define principalmente? Que el que es, normalmente va en orden de trabajo. Es decir, el que es primer autor es el que más trabajó al que menos trabajó. Cuando todos trabajan por igual, normalmente se habitúa a organizaciones de orden alfabético. Normalmente también el último autor es quien se acostumbra a que sea, mi amor, estoy trabajando, papi, no puedo ir. Entonces, si yo como autor soy el líder, como cabeza del trabajo, normalmente me voy a ubicar de último. O sea, el último es como el investigador más antiguo en el trabajo, el que lideró el trabajo. Entonces, siempre las revistas nos van a pedir que nosotros indiquemos de qué manera trabajamos en el artículo. Es decir, un autor es responsable de lo que pone en su trabajo. Por lo tanto, tiene que estar explícitamente claro cuáles son mis aportes en el manuscrito. Entonces, el autor, digamos, de correspondencia normalmente es el autor que va a lidiar con lo que es subir el manuscrito y responder de forma rápida a, a todas las respuestas que van a surgir posterior a la subida del manuscrito. Es decir, cuando yo como revisor hago anotaciones al manuscrito, yo me voy a encontrar con que este sistema, digamos que es un sistema bastante organizado. Voy a entrar como revisor para, para mostrarles. A ver. Esperen un momento. Si hay alguna relevancia ser primero o último. Pues realmente, digamos que la autoría en este momento es que si tú te ubicas de último, lo que estás indicando, digamos, a la comunidad, por decirlo así, que tiene un poquito más de conocimiento acerca del tema, es que tú eres la líder de la investigación. Si tú te ubicas de último y, digamos, es porque fuiste la que menos trabajó, pues eso
Ok, pero normalmente uno deja los estudiantes, digamos, de primeros autores y de último uno se hace como el autor. Porque finalmente lo que está indicando es eso, precisamente, que tú eres quien lideró la investigación. O sea, los estudiantes básicamente son como auxiliares de investigación, por decirlo así. Pero el líder, digamos, del proyecto de investigación eres tú como directora, por eso se llama director de trabajo, director de investigación, mejor dicho. Entonces, yo, ¿será que lo tengo guardado entonces acá? Entonces, yo cuando ingreso, digamos, a un trabajo como tal, eh, me voy a... Entonces, por ejemplo, digamos, aquí yo tengo 17 revisiones completadas, digamos, como revisor. Yo me voy a autenticar porque no les puedo mostrar, eso es un código de ética que los revisores tienen, no se pueden mostrar, digamos, los trabajos que hemos revisado, tampoco podemos publicarlos ni cosas de ese estilo, pues no sin el consentimiento, digamos, de los autores. Entonces voy a ir como autor, como para mostrarles eh, que nosotros aquí, por ejemplo, empezamos. Entonces, nuevo manuscrito. Cuando yo, digamos que le doy a nuevo manuscrito, miren que nos advierten, por ejemplo, que más o menos, si yo me demoro más de 90 días en cargar todo el manuscrito, se va a eliminar de la plataforma. O sea, si yo puedo guardar, por ejemplo, empecé a subir el manuscrito y, no sé, mi hijo necesita algo, paro. Tengo 90 días máximo para terminar de subirlo. Si en esos 90 días se elimina completamente del repositorio el manuscrito. Aquí tenemos que elegir pues cuál es el tipo, digamos, de manuscrito que nosotros vamos a cargar y empezamos a ir subiendo punto por punto cada uno de los elementos que componen el manuscrito. Él posteriormente va a generar un PDF que nosotros tenemos que revisar previo a darle subir. Una vez que le hemos dado subir, el editor va a recibir una notificación en la cual va a determinar si el artículo pasa o no a revisión por pares. Aquí es importante diferenciar entonces la primera decisión, y ahí es entonces elegir revistas que tengan respuestas de primera decisión rápidas, porque hay revistas como por ejemplo la revista de la Universidad Nacional, la revista de Salud Pública de la Nacional, que se demora casi 6 meses en la primera decisión. Y la primera decisión puede ser, no nos interesa el manuscrito. Entonces son 6 meses perdidos. Por lo tanto, elegir una revista que en poco tiempo nos diga si le interesa o no le interesa. Eso lo dicen explícitamente la revista en la norma para autores, en la velocidad y de producción, digamos, de los manuscritos. Esta revista, por ejemplo, cuando a mí me llega un manuscrito y yo le doy a aceptar a que sí lo voy a revisar, me da 21 días para dar respuesta. Por lo tanto, si ustedes toman en cuenta la primera decisión, esta es una revista que su primera decisión demora aproximadamente 2 semanas. Entonces las Q1 tienen tiempos muy ágiles de respuesta. Entonces 2 semanas en la primera decisión, 21 días a la retroalimentación de pares máximo y una vez hecha esa revisión de pares, entonces, ¿cómo respondemos a la revisión por pares? Lo primero que tendríamos que estar es agradecidos porque fue interesante o fue aceptado nuestro manuscrito para revisión por pares. Entonces vamos a agradecerles a los autores, a los revisores, por haber hecho retroalimentación y mejorar la calidad de nuestro manuscrito. Ahí tenemos dos alternativas. Una es continuar con el proceso, es decir, corrijo y vuelvo a subir el manuscrito, o le escribo al editor de la revista y le digo que muchas gracias y que me voy para otra revista. Digamos que no hay ningún inconveniente. Pero, ¿qué es importante? Que siempre hay como 3 decisiones. Por ejemplo, en este caso, en esta revista, nosotros tenemos una revisión en la cual hay cambios mayores, cambios menores, aceptado tal y como está, y también está la posibilidad de no estar aceptado en esta revista, pero se sugiere que se vaya para otras revistas. O sea, es un buen manuscrito, pero no para esta revista. Eso puede pasar también.
Y finalmente la última es ni en esta ni en ninguna, o sea, no es un buen manuscrito. Entonces, en esas alternativas, en ese espectro nos movemos. Entonces, lo que vamos a hablar el día de hoy es cuando nos han dado o mayores revisiones o menores revisiones. Entonces, ¿qué es importante? Vamos a hacer una carta dirigida nuevamente a la revista, al editor de la revista, en el que explicitamos qué cambios hemos hecho. Los cambios los hacemos normalmente en amarillo y vamos respondiendo a cada revisor. Entonces, el revisor 1, por ejemplo, menciona que el título se sugiere ajustar a esto. Yo tengo que decir de forma racional por qué acepto el cambio y también tengo el derecho a no aceptar el cambio, es decir, por qué el título debería de seguirse llamando así, porque el par me va a decir por qué sugiere cambiarlo. Entonces yo también tengo que decirle por qué no lo voy a cambiar. O si lo cambio, entonces le voy a decir gracias por ese cambio, por esa sugerencia muy importante. Y el título entonces quedó así. Y lo puedo mostrar cómo quedó. Y como anexo, después de la carátula en la que voy respondiendo a cada par revisor, uno a uno sus puntos y retroalimentaciones, voy a indicar la página en la que hice el cambio, pues para no poner todo, la página en la que hice el cambio y algo sucinto de cómo fue cambiado. Es decir, por ejemplo, no hice una muy buena revisión exhaustiva, entonces la respuesta sería que hice ya una revisión ampliando los puntos que hacían falta, como los que se señalaban ¿vale? Y en amarillo voy a volver a anexar mi manuscrito y en amarillo van a estar señalados explícito para que que hacen nuevamente los revisores cuando llega el manuscrito. Van a decir, ok, aquí está él dice que hizo el cambio, voy a ir a verificarlo. Sí, aquí está el cambio. Muy similar a como nosotros lo hacemos cuando revisamos trabajos de grado. ¿Hizo el cambio o no lo hizo el cambio? Entonces, una vez que hemos terminado, digamos, ese proceso, lo que continúa entonces es que volvemos a someter el manuscrito. Así que es una resumisión. Y ahí también tenemos la alternativa. Entonces, una vez que se ha vuelto a someter, entonces yo lo que voy a hacer es, como revisor, dar el visto bueno o no. Y una vez que tengo eso, yo ya podría decir que he terminado con el proceso, digamos, es decir, aceptado para publicación y a mí como autor entonces me va a llegar la respuesta de la aceptación. Entonces, ¿qué hacemos una vez que nos han aceptado nuestro manuscrito? Es muy importante que le hagamos muchísimo ruido. Entonces, por ejemplo, que nosotros vayamos a lo primero, es decir, por ejemplo, aquí a ResearchGate y agregar inmediatamente, apenas nos dicen que está aceptado, entonces yo le voy a hacer ruido. ¿Cómo le puedo hacer ruido? Puedo colocar aquí que voy a subir un artículo y que es un artículo público, que todo el mundo lo vea y pues subo el manuscrito, pero que es importante que si el manuscrito que estoy enviando tengo derecho para publicarlo completo, pues lo puedo subir completo. Si tiene restricciones, que normalmente las tendrá, a menos que estemos publicando. ¿Y dónde miramos eso? En la guía para autores nos va a indicar cuánto tiempo está embargado el artículo. Es decir, cuánto tiempo nosotros no podemos ponerlo visible, público. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues subimos el resumen. Eso digamos que no es pecado ni nada por el estilo. Vamos que ponemos el título, nuestro resumen. Si lo podemos subir completo, pues lo subimos completo. Eso por un lado. Y le indicamos también al gestor editorial, a nuestro jefe, que hemos publicado, que nos han aceptado. Y nos vamos a ir también a Mendeley y donde dice My Publications, yo pues voy a colocar aquí todas mis publicaciones. Entonces voy a agregar mi artículo y también le voy a pedir a mis estudiantes que lo pongan en sus publicaciones. Porque con eso, digamos que lo que ganamos es en mover los indicadores de relevancia de nuestro manuscrito, es decir, el uso que se le está dando al manuscrito. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Con ResearchGate puedo generar un link
e invitar a las personas a que consulten el manuscrito con el link. Puedo ponerlo en la lista de referencias de mi clase. Para una siguiente clase donde voy a hablar de este tema, sugiero que consulten entonces con eso digamos que muevo el indicador de visibilidad de research y con el Mendeley muevo lo que tiene que ver con el impacto de mi trabajo. Aquí hay unas preguntas que hace Oli. ¿Por qué cuando se cita con mucha frecuencia quien se nombra es el primero de ello dando posición científica? Esa es mi apreciación. Bueno, sí, realmente, pues el primero cuando son muchos autores, pues aparece el et al y borra, digamos, a todos los que estaban después del primero. Pero realmente el conjunto de citaciones se le da a todos los autores por igual. Así digamos que tú no aparezcas digamos que si yo he listado completo de referencias, pues tengo que escribirlos a todos los autores, por más que en la cita diga et al. Entonces ahí, digamos que en términos objetivos, todos ganan sin importar el orden en el que estén. El último reporte que hace Web of Science de citaciones, digamos que dicen que deberíamos de tener entre 3, o sea, no más de 10 autores por citas, que la mayoría de artículos publicados están entre los 4 y los 7 autores, pero realmente que el ideal pues está entre 3 y 4 autores por trabajo. No significa pues que si somos 5 o 6, pues bueno, pero ¿qué es lo importante? Tratar de tener autores que cada uno de ellos haga el mismo trabajo de ponerlo en research y haga la bulla. ¿Para qué? Para que todos ganemos en citaciones y para futuros trabajos no volver a colocar nuestros trabajos, sino citarlo. Entonces yo, por ejemplo, puedo decir sobre trastornos de salud mental y puedo poner algo y me cito. Simplemente pongo y obligo, digamos, a que ya con eso gane yo una cita en un siguiente artículo que será publicado. Ahora, si quieren cambiar un título y no lo desea, se puede dar el caso que no lo acepten, pues el peso de un jurado puede ser mayor que el que lo escribe. Realmente el papel del jurado es garantizar calidad del manuscrito. Es decir, yo no puedo decidir no porque no estoy de acuerdo o no porque no me parece, sino que realmente la respuesta de sostenerme en un no tiene que ser muy bien soportada, muy bien argumentada, porque realmente sí, quienes toman la decisión de si es publicado o no son los jurados, son los jueces, digamos, de la revista, que es lo que garantiza calidad. Entonces, si ellos te están diciendo que, que cambies el título, casi que la recomendación que te vamos a hacer todos los que estamos en este asunto de las ediciones es hazle caso y no. Tiene que ser algo pues que realmente cambie el sentido completamente, que de pronto sea el par que te está revisando no entendió el trabajo, porque a veces puede pasar también. Entonces, ahí que es importante, pues, argumentar por qué te sostienes en una posición bien argumentada, porque tampoco es mermar calidad si lo que se busca es sostener, digamos, que si yo entro a una Q1, pues voy a ver esa investigación de calidad, no voy a ver cualquier cosa. O sea, una buena metodología, un buen análisis, no van a haber errores, digamos, en términos de consistencias entre datos numéricos. O sea, va a ser algo revisado. Eh, sí, si tú tienes un artículo y digamos que lo pones en research y lo compartes, digamos, a tus estudiantes y lo pones como un quiz para la siguiente clase que obligue a tus estudiantes a leerlo, a texto completo, sí, porque research filtra si solo lo abrieron así como por cumplir, pues, por darle clic, o si realmente hicieron una lectura completa, digamos, del manuscrito, ¿vale? Entonces, ¿qué es importante aquí? Pues que nosotros aprendamos a, pues a mover esos indicadores. Entonces, apenas nos acepten un manuscrito, poderlo poner a circular, si tenemos cuentas en Facebook, a hacer el comunicado a nuestra familia, así no,
o invitarlos a que ingresen y consulten, porque finalmente eso lo que va a hacer es desplazar como el conjunto, ya voy, mi amor, como el conjunto de ¿cuánto tiempo puede durar un artículo publicado? Por siempre, por siempre. Es decir, una vez que está publicado, la universidad te... Ah, ok. Es decir, que te aparezca en SJ, digamos, que tengas que aparezcas en Scopus, como con un índice de Scopus, algo así. ¿Cuánto tiempo puede durar un artículo publicado? Lo publiqué en el 2017 y aún está. Sí, o sea, si la pregunta es cuánto tiempo te va a durar publicado, el compromiso que hacen las revistas con los autores es que yo pueda consultar, si ustedes entran digamos, por ejemplo, mira, mm, bases de datos USC. Entonces aquí en las bases de datos de la USC, por ejemplo, si buscamos por cualquier tema, a mí particularmente pues me encanta Scopus. Entonces ingresamos. Por cualquier tema, digamos que Scopus tiene algo muy interesante para hacer en estados del arte, digamos, rápidos. Entonces, digamos que yo, por ejemplo, bueno, yo tengo cuenta, pero ahorita no. Voy a seguir como invitado. Entonces, digamos que voy a utilizar este para buscar y, bueno, como tips también para búsqueda, por ejemplo, aquí nos dan por esa palabra este conjunto de datos. Aquí donde dice analizar datos, eh, puedo ver, por ejemplo, de manera gráfica, de manera visual y rápida. Por ejemplo, mira, el primer artículo o documento que fue publicado fue de 1848 hasta el 2020. Y entonces, por ejemplo, ahí yo puedo ver como la tendencia que tiene desde 1848 y cómo a medida que se ha ido aumentando todo este asunto de la globalización, pandemias y demás, pues aparece, y lo que llevamos pues de este año, de 2020, seguramente esto seguirá creciendo, seguirá en incremento. Entonces mira la promesa que te hace pues la revista, para siempre. O sea, yo puedo acceder a ese texto, a ese documento que aparece allí, consultarlo. Por lo tanto, es para siempre, ¿vale? Es para siempre. No sé qué más preguntas tienen. Perfecto, listo. Entonces, pues eso ha sido básicamente como las cápsulas hasta el momento de, de hoy. En particular, es muy importante que ustedes visibilicen lo que hacen, que hagan ruido, que lo envíen, digamos, al gestor también. Y bueno, entonces nos veremos en una próxima oportunidad. Entonces, que estén muy bien. Hola. Bueno, un gusto. Que estén muy bien entonces.